Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy nos sumergimos en un tema que ha cautivado a miles y miles de corazones, una historia de amor que, según los rumores y los ecos de la industria, se vivió con tal intensidad que algunos de sus protagonistas sintieron que sacrificaron hasta su propio futuro. Si están adivinando bien, vamos a hablar de la chispa, la química y los rumores que envolvieron la relación entre dos de los actores turcos más queridos y admirados a nivel internacional, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a desgranar los detalles, las especulaciones y, sobre todo, la magia que rodeó esta dupla que muchos apodaron como el amor que lo cambió todo. Y antes de que nos perdamos en este fascinante recorrido, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas. Imaginen esto, una serie que revoluciona la televisión turca, un éxito que traspasa fronteras, y en medio de todo ese torbellino de fama y admiración, dos actores que brillan con luz propia, pero que además, al juntarse, desatan una energía inconfundible. Así fue Erkenci, o como la conocemos muchos, Pájaro Soñador. Can Yaman, con su carisma arrollador y esa mirada que derrite, interpretaba a Can Divit, un fotógrafo exitoso y algo cínico que se ve envuelto en la vida de Sanem Aydin, el personaje que dio vida a Demet Özdemir, una joven soñadora y apasionada que trabaja en la agencia de publicidad de él. La química entre ellos era tan palpable, tan eléctrica, que los espectadores no tardaron en preguntarse, ¿esto es solo actuación, o hay algo más? Y la respuesta, o al menos la sospecha, no tardó en manifestarse. Las redes sociales explotaron. Cada foto juntos, cada gesto, cada entrevista, era analizado al milímetro. Se hablaba de miradas cómplices, de risas compartidas que parecían ir más allá del guión. Los fans de la serie, que eran legión, empezaron a soñar con que ese amor de ficción se trasladara a la vida real. Y déjenme decirles, la vida real a veces tiene una forma muy particular de imitar al arte, o de inspirarse en él. Los rumores sobre un romance entre Can y Demet comenzaron a circular con fuerza durante la emisión de la serie. Se les veía juntos fuera de los sets, se filtraban fotografías de encuentros casuales, de cenas, de paseos. La prensa del corazón turca, que no escatima en detalles, alimentaba constantemente esta historia, presentándolos como la pareja del momento, la que conquistaba el mundo con su talento y su romance. Y es que, seamos sinceros, ¿quién no se enamora de una pareja que desprende tanta luz y tanta conexión? Pero más allá de los flashes y las cámaras, se hablaba también de algo más profundo, de cómo esa relación, si es que existió en la magnitud que se rumoreaba, pudo haber impactado sus carreras. Can Yaman, en ese momento, estaba en la cima de su popularidad. Su figura se había convertido en un fenómeno mundial, y los proyectos le llovían. Demet Özdemir, por su parte, también estaba consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras y queridas de Turquía. Y aquí es donde entra la frase que le da título a nuestro vídeo: sacrifiqué hasta mi futuro. ¿Quién dijo esto? ¿Fue Can? ¿Fue Demet? Los rumores apuntan en ambas direcciones, pero sobre todo, se asocia con Can Yaman. Se dice que la intensidad de esta relación, sumada a la presión mediática y a las expectativas que generaba, lo llevó a tomar decisiones que, en retrospectiva, pudieron haber influido en su trayectoria. Algunos especulan que se centró tanto en la relación, o quizás en las consecuencias de la misma, que descuidó oportunidades de consolidar aún más su carrera en Turquía o de explorar otros caminos antes de dar el salto internacional que finalmente hizo. Imaginen la presión, ser la pareja sensación, tener a millones de fans pendientes de cada uno de sus pasos, y al mismo tiempo intentar mantener una relación privada, o al menos, lo más privada posible. Se habla de momentos de tensión, de las dificultades de conciliar sus agendas, de la falta de un espacio propio para ellos como pareja en medio de tanta exposición. Es posible que el amor que lo cambió todo, también haya implicado un reajuste de prioridades, un momento en el que la vida personal eclipsó, por un tiempo, las ambiciones profesionales. Por otro lado, Demet Özdemir también vivió un momento crucial en su carrera. El éxito de Erkenci y su relación con Can impulsaron su fama a niveles estratosféricos. Sin embargo, después de esta etapa se tomó un tiempo, exploró proyectos diferentes, y se dedicó a consolidar su identidad artística de una manera más personal. ¿Fue esto una consecuencia directa de lo vivido? ¿Una forma de reencontrarse consigo misma después de una experiencia tan intensa? Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina.
Los actores son maestros en crear personajes, en transmitir emociones que cautivan al público. Y cuando esa química trasciende la pantalla, es fácil que los fans proyecten sus propios deseos y fantasías. Sin embargo, las historias que llegan a nosotros, las entrevistas, los comentarios de personas cercanas a la industria, sugieren que hubo algo genuino y poderoso entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se habla de cómo se apoyaban mutuamente, de cómo compartían esa experiencia de fama repentina y avasalladora. La conexión que mostraron en Erkencikus no se limitó a diálogos bien escritos, se sentía real. Y esa realidad por sí sola, ya es un regalo para cualquier espectador. ¿Pero qué significa realmente sacrificé hasta mi futuro? Podría interpretarse de varias maneras. Quizás se refiere a haber dejado pasar oportunidades laborales importantes en un momento crítico de sus carreras por estar inmersos en la relación. O tal vez a haber expuesto su vida privada de tal manera que luego tuvieron que lidiar con las consecuencias, con la constante mirada del público. También podría implicar una inversión emocional tan grande en la relación que afectó su enfoque en otros aspectos de sus vidas. En el caso de Can Yaman, sabemos que su proyección internacional se aceleró de forma exponencial. Se mudó a Italia, participó en producciones europeas, y su vida cambió drásticamente. ¿Fue esta decisión una forma de escapar de la presión mediática en Turquía, o una consecuencia natural de su éxito, impulsado en gran parte por la pareja que formó con Demet? Y Demet, tras el éxito rotundo, optó por un camino más meditado. Se tomó su tiempo para elegir proyectos que realmente la representaran, explorando roles más complejos y desafiantes. Podríamos decir que en lugar de seguir la estela de la fama inmediata, buscó una consolidación artística más profunda y personal. Lo fascinante de esta historia es precisamente esa dualidad, por un lado, la magia de una pareja que enamoró al mundo y el éxito profesional que cosecharon juntos. Por otro, la especulación sobre los costos personales y profesionales de esa intensidad. Es un recordatorio de que incluso en el brillo de la fama, las relaciones humanas son complejas y pueden tener repercusiones inesperadas. Ahora bien, es crucial recordar que gran parte de lo que sabemos proviene de rumores, de interpretaciones y de declaraciones a veces ambiguas. Los actores, por naturaleza, guardan celosamente su vida privada. Lo que vemos en pantalla es una parte de ellos, una versión cuidadosamente elaborada. Lo que sucede detrás de cámaras en sus vidas personales, es algo que solo ellos conocen realmente. Sin embargo, la pregunta que surge es, ¿valió la pena? ¿Valió la pena esa intensidad, esa conexión que provocó tantas emociones, si implicó sacrificios? Desde la perspectiva del público, ver una pareja con tanta química es un regalo. Nos permite soñar, nos conecta con esa parte romántica que todos llevamos dentro. Y el legado de Erkencikus, y de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja en pantalla es innegable. Quizás el futuro al que se refiere no es el profesional en el sentido más estricto, sino un futuro personal, un futuro donde se sintieran más libres, más dueños de sus vidas. La fama es una espada de doble filo, y cuando se mezcla con una relación tan intensa y mediática, el filo puede volverse aún más pronunciado. Lo que sí es cierto es que la historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña mucho sobre el mundo del espectáculo, sobre las presiones de la fama, y sobre cómo las relaciones personales pueden influir en nuestras trayectorias vitales. Nos recuerda que detrás de cada estrella hay una persona con sus propias luchas, sus propias decisiones y sus propios sacrificios. Y así, llegamos al final de este recorrido por el amor que lo cambia todo. Hemos explorado la chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir, la intensidad de su conexión, y las especulaciones sobre los sacrificios que pudieron haber hecho. Una historia que sin duda ha marcado a muchos. En resumen, hemos visto cómo la química en pantalla puede trascender a la vida real, generando expectativas, rumores y posiblemente decisiones importantes. La frase "sacrificé hasta mi futuro" resuena como un eco de la complejidad que puede implicar vivir un amor intenso bajo el escrutinio público. Agradezco enormemente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este viaje. Ha sido un placer desgranar juntos esta fascinante historia. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación entre Can y Demet? ¿Creen que hicieron sacrificios importantes? ¿Qué les pareció Erkencikus? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante, por favor, regálenme un me gusta.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con quienes también disfrutan de estas historias. Y por supuesto, si aún no son parte de nuestra comunidad, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.